¿Qué tal, doctores? Con todos, buenas noches. Soy la doctora Karen Amaya, soy médico asistente del Instituto Nacional de Rehabilitación. Bueno, vamos a hablar del tema de escoliosis. Voy a empezar de una vez la clase y antes del seminario ya su compañero Luis va a pasar la lista, ¿ya? Para que si es que alguno todavía se está demorando, ¿no? Pueda ingresar. Ok. Se escucha bien, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora, se escucha correcto. Ok, gracias. Ah, perdón. Quiero Ok, bueno, los puntos que vamos a tratar. Primero, cuando decimos escoliosis, y sin poner un apellido, solamente escoliosis, estamos hablando de una curvatura normal, que puede ser no estructurada o puede ser estructurada. No estructurada es aquella postural o funcional que se corrige cuando corregimos la postura, perdón, el mal hábito o la causa que está generando esa alteración. Y la estructurada ya es la que genera cambios en la columna. Entonces aquí podemos ver la escoliosis postural o actitud escoliótica, donde observamos una desviación, pero solo en un plano, en el plano frontal. Esta va a ser reductible, hay ausencia de gibosidad, es decir, que cuando hacemos la maniobra del test de Adams, esta va a ser negativa. Las causas, bueno, puede ser por diferencia o una desigualdad en la longitud de los miembros inferiores, simplemente por un mal hábito, ¿no? El cargar la mochila de manera inadecuada o sentarse mal y algunas causas oculares, ¿no? Como estrabismo, ¿no? Para acomodación, ¿no? Que para mejorar lo que es la visión. Entonces, la no estructurada es la que se caracteriza por tener un test de Adams negativo, ¿no? Aquí podemos ver en un examen físico de un paciente con una escoliosis, eh, aquí vemos una desviación, desnivel en el hombro, en la escápula, pero al hacer la maniobra del test de Adams, de la flexión anterior del tronco, vemos que no observamos ninguna gibosidad, ¿no? Acá la columna se ve recta, ¿no? Este caso es un test de Adams negativo que nos está ya diagnosticando clínicamente que es una escoliosis solo postural. Cuando hablamos de una escoliosis estructurada, ya estamos hablando de una deformidad tridimensional. Tridimensional porque afecta a los tres planos, el plano coronal, el plano sagital y el plano transverso. Entonces vamos a observar además una curvatura que va a ser, para el diagnóstico, tiene que tener unos grados de COP de 10 grados a más. Y además tenemos que observar la rotación del cuerpo vertebral, que es llamada rotación axial. Entonces, el primer componente de la escoliosis en realidad es la rotación del cuerpo vertebral y tras ello se van a formar las otras curvaturas. Dentro de la epidemiología, o sea, dentro de las causas, vamos a tener que la prevalencia en la población general es de 0,9 hasta un 12% y casi un 10% de las personas diagnosticadas van a requerir tratamiento. Eh, Aquí podemos resaltar que muchas no van a ser diagnosticadas por la misma escoliosis, sino de repente por un hallazgo para un prequirúrgico o de repente tenían dolor y justo le tomaron una radiografía y pudieron evidenciar que tenían escoliosis. Aproximadamente el 20% son secundarias a un proceso patológico y el 80% son de causa idiopática. Vamos a ver que la causa idiopática sucede en sujetos aparentemente sanos. Y bueno, es más común las formas más severas en mujeres, en un 80-90%. Si lo dividimos en el caso de escoliosis idiopática, lo podemos clasificar en infantil, juvenil y del adolescente y vemos a ver que aquí la prevalencia va a variar. Cuando es infantil, solamente la idiopática infantil es 0,5% de todas las escoliosis idiopáticas. Es decir, si encontramos a un chico dentro de la edad infantil que vamos a ver posteriormente, es de 0 a 2 años, con una escoliosis, lo primero que tengo que pensar es que probablemente no sea idiopática, que sea de repente una alteración congénita o alguna otra causa, pero no, la idiopática es muy poco probable, ¿no? Ahí vemos que es 0,5%. La juvenil ocurre en 8 a 16%. Vamos a ver también la edad de la juvenil, que es desde los 3 hasta los 9 años. Y la del adolescente, que es la más frecuente a partir de los 10 años, es el tipo en realidad de escoliosis idiopática más común,
Si cogemos un grupo de adolescentes, vamos a encontrar en ellos una prevalencia de 0,5 hasta un 3%, y 5% van a tener una curva de más de 30 grados. Aquí podemos observar, ¿no? La prevalencia, bueno, en el grupo de adolescentes va a variar también entre 0,93 hasta un 12%. Ahora, cuando hablamos de la clasificación etiológica, podemos observar que en la etiología tenemos primero la no estructurada, es aquella que no hay rotación del cuerpo vertebral, la funcional, la postural. Y luego tenemos la estructurada, la cual sí tiene la rotación del cuerpo vertebral. Dentro de las estructuradas la podemos dividir en idiopática, que es la más frecuente. Esta bibliografía menciona que es un 75%. Luego tenemos la neuromuscular, que es un 10%, que es secundaria a alguna enfermedad. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Congénita, un 10%, y otras causas, por ejemplo, neurofibromatosis o algún tumor que produzca alguna alteración del cuerpo vertebral, etc. Entonces, la escoliosis idiopática es la más frecuente. Kleinberg la describió en 1922 y encontró que en aquellos chicos aparentemente sanos empezaban a tener esas curvaturas anormales. Es por eso que la llamó de causa idiopática. Entonces, de la idiopática vamos a observar que hay una deformidad torsional de la columna, es decir, que hay la rotación de la vértebra. Por eso es que esa es la característica principal de una escoliosis estructurada. Combina traslación y rotación de una o varias vértebras. Muchas veces se acompaña de una espalda o un dorso plano. No siempre, pero generalmente la escoliosis idiopática del adolescente se acompaña de un aplanamiento de la curvatura dorsal. También, bueno, cambia la geometría en tres dimensiones de la columna, ¿no? Es decir, se altera el plano coronal, el plano sagital y el plano transverso. Por eso es una deformidad tridimensional. Cuando hablamos de escoliosis congénita, estamos refiriéndonos específicamente a una alteración del cuerpo vertebral. No mencionamos de que tiene que ver con la edad, que si tiene un año es congénito. No, no tiene nada que ver. Puede ser una persona de 50 años y tenga una escoliosis congénita. Es decir, que tenga una alteración del cuerpo vertebral. Dentro de ellas tenemos algunos defectos de formación y algunos defectos de segmentación. Dentro de los defectos de formación tenemos vértebra en cuñas, hemivértebras, y defectos de segmentación, vértebras en barra, en bloque. Ahora, no es que solamente pueda tener una de ellas, ¿no? Puede haber una combinación, incluso también puede haber fusión costal que nos puede causar también estas alteraciones. Cuando hablamos de escoliosis neuromuscular, siempre va a haber una patología que explique o que sea la causa de la escoliosis. Aquí vemos que de acuerdo a cierta patología vamos a tener una prevalencia. Entonces, en el caso de parálisis cerebral, la prevalencia es desde 15 hasta un 85%. ¿Por qué esta variación? Depende de la extensión de la lesión, ¿no? Por ejemplo, si fuese una diparesia espástica, de repente es un 15%, una PC atáxica de repente es un 15%, pero una cuadriplejía espástica, ya estamos hablando de repente de hasta un 85%, ¿no? Entonces depende de cómo es la lesión. Luego tenemos ataxia de Friedreich en un 60%, atrofia muscular espinal, un 80%, distrofia muscular de Duchenne, un 85-90%, y una lesión de la médula espinal hasta un 100%. Ahora, una lesión de la médula espinal, es decir, antes de la madurez esquelética, que podría corresponder a una mielomeningocele, por ejemplo, o también podría ser un traumatismo vértebro-medular, de repente tras una caída, un accidente de tránsito, quedó con una lesión medular antes de la madurez esquelética, también nos puede causar una escoliosis estructural. En el caso de etiopatogenia o patogénesis de la escoliosis idiopática, que es la más frecuente, vamos a observar que es una causa multifactorial. Se habla de factores genéticos, alteración en los discos, en los músculos, ligamentos. Se habla también de sobrecrecimiento anterior del cuerpo vertebral, eh, también de asimetría del mismo tronco de izquierda a derecha. Algunos mencionan como causa osteoporosis, leptina, alteración de camodulina o la misma biomecánica también de la columna, porque la columna del humano en realidad tiene esas curvaturas que lo diferencian de la columna de los otros vertebrados, que es una columna como un puente colgante. Entonces, en realidad hay varios factores, no hay algo específico que nos diga esta es la causa por la cual se produjo la alteración.
Lo que sí se habla es de el círculo vicioso de Stokes, que va a producir aumento de la curvatura. Es decir, primero lo que va a ocurrir es un crecimiento asimétrico que va a producir acuñamiento del cuerpo vertebral y del disco intervertebral, va a producir la curvatura de la columna, a producir carga asimétrica, más crecimiento asimétrico, más acuñamiento, más curvatura, más carga. Entonces, es por ello que la columna se va a seguir desviando y va a ser de forma progresiva. Cuando hablamos de la clasificación de la escoliosis idiopática, vamos a tener SOSOR, que es la Sociedad Internacional Científica para el Tratamiento Ortopédico de Rehabilitación de Escoliosis, nos da unas pautas con respecto al manejo. Incluso también nos da esa clasificación. Y las guías de SOSOR son bastante importantes para nosotros con respecto al manejo de escoliosis, el tratamiento conservador. Entonces, dentro de la clasificación tenemos tres clasificaciones y las tres se tienen que usar. Una es la clasificación cronológica, otra es la angular y otra es la topográfica. En la clasificación cronológica, que es la primera que vemos acá, es de acuerdo a la edad en la que se hizo el diagnóstico. Es por ello que aquí tenemos la escoliosis infantil de 0 a 2 años, juvenil de 3 a 9 años. No se confundan, que a veces piensan que juvenil, estoy pensando en un adulto joven, y no, juvenil es de 3 a 9. Del adolescente de 10 a 17, del adulto de 18 años a más. Ahora, esta es la clasificación en realidad que se prefiere usar, que es de las guías europeas. Eh, los americanos en realidad trataron de unir lo que es la escoliosis infantil y la juvenil y las llamaron de presentación temprana. Y si ustedes buscan bibliografía, de repente encuentran de presentación temprana y de presentación tardía o late onset escoliosis, que se refiere a del adolescente. Pero en realidad se prefiere hacer la separación, ¿no? Tanto como es infantil, juvenil, adolescente, porque el manejo también va a variar. Luego tenemos la clasificación angular. En la clasificación angular es de acuerdo a los grados de COP. Vemos leve. Acá dice hasta los 20 grados. Ahora, en teoría es a partir de los 10 a los 20 grados, pero si ustedes revisan la guía y revisan también la literatura, podría existir una escoliosis de menos grados que ya lo considere como estructurada. Como por ejemplo, si yo tengo 8 grados y tengo una hemivértebra, yo ya sé que esa vértebra tiene posibilidad perdón, esa columna tiene posibilidad de progresar. Entonces yo ya le puedo decir de frente que es una escoliosis estructurada. Por eso es que mencionan aquí como leve de hasta 20 grados. Pero como punto de corte y en general se toma a partir de 10. Pero por si revisan una bibliografía y la encuentran, esa es la explicación. Moderada de 21 a 35 grados, moderada severa de 36 a 40, severa de 41 a 50, severa a muy severa de 51 a 55 y muy severa de 56 a más. Ahora, aquí es importante conocer los puntos de corte, a partir de cuándo es leve, a partir de cuándo es moderada y a partir de cuándo es severa, porque el manejo va a variar. Entonces, siempre sí es para nosotros es importante, sobre todo en los que están en crecimiento, porque en el adulto es distinto, ya es un esqueleto ya estructurado, pero en los chicos que están en crecimiento sí, cuando es leve, cuando es moderada, cuando es severa, porque el manejo de rehabilitación va a variar. Luego tenemos la clasificación topográfica, que es de acuerdo a la localización del ápex. Aquí puede ser cervical, cervicotorácica, torácica, toracolumbar y lumbar. Ahora aquí hay una que es bastante importante reconocer, que es la toracolumbar. El ápex, primero, es la vértebra que más se aleja de la línea media. Entonces, muchas veces confunden la toracolumbar con la doble curva. La toracolumbar solamente el ápex es T12 o L1. Puede ser una curva, una escoliosis con una curva bien grande o puede ser una curva chiquita, pero el ápex siempre es T12 o L1. Como en este caso, miren, aquí ese es el ápex, ¿no? La vértebra que más se aleja de la línea media. Este es 12 por la costilla, ese es L1. Entonces, esta es una escoliosis dorso-lumbar o toracolumbar. Incluso podemos decir que se va a la izquierda, ¿no? Entonces, esta es la real escoliosis dorso-lumbar. Ahora, esta de arriba tenemos que el ápex es, a ver, este es de 12, 11, 10, 9. De 9 es una escoliosis dorsal. Ahora, esta curva, aquí tenemos dos curvas, una dorsal y otra lumbar. Vemos que el ápex de la dorsal es de 8, que es acá,
y el ápice de la lumbar es L2, ¿no? Entonces, esta de aquí es una escoliosis doble curva, dorsal derecha, lumbar izquierda. Entonces, muchas veces a esta la confunden y dicen escoliosis dorsolumbar. Entonces, esa no es escoliosis dorsolumbar. Ustedes ahora ya saben que esta es una escoliosis doble curva. La escoliosis dorsolumbar es solamente esta, la que tiene el ápice o T12 o L1. Puede ser una curva muy grande o una curva chiquita, pero solamente su ápice es T12 o L1. Muy bien, en la historia clínica, el motivo de consulta del paciente va a venir generalmente por la alteración estética. Muy pocos vienen por dolor. Entonces, primero lo que tenemos que preguntar es cuándo lo notó. ¿Lo ha notado recién, de repente, o lo ha notado de repente hace 2 años y nunca hizo nada porque pensó que le iba a mejorar, sino más? Está progresando rápidamente, que muchas veces se asocia con el pico de crecimiento. Sí hay otros síntomas asociados, ¿no? De repente también tiene dolor o de repente también hay parestesias, ¿no? Que nos expliquen o nos traten de ya dar unas luces de un diagnóstico que no sea una escoliosis idiopática, sino algún otro tipo, de repente neuromuscular. Siempre hay un riesgo, mayor riesgo de progresión si es mujer y sobre todo hay que obtener el valor cuando fue la menarquia o si no la ha tenido. Y mientras más inmadura sea la persona, o sea, de repente no ha tenido una menarquia, tiene mayor riesgo de que esta curvatura avance y empeore. Los antecedentes también, ¿no? Personales, familiares de la persona, ¿no? De repente la mamá también ha tenido escoliosis, la hermana también, entonces lo más probable es que también el paciente, si viene por su primera consulta, también lo tenga. El dolor es un valor muy importante que tomar. eh, cuando recordemos que cuando es una escoliosis idiopática, generalmente no duele. O si vienen por un dolor, es un dolor que no es discapacitante, una pequeña incomodidad. Pero si un paciente viene a consulta por un dolor desmesurado y su primera causa de la consulta es el dolor, más que la alteración estética, siempre hay que descartar otras causas. Generalmente así no es el comportamiento de una escoliosis idiopática. En el examen físico, bueno, en el examen físico el paciente tiene que estar en ropa interior o short y pararse de pie en su postura habitual, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros vamos a observar el desnivel tanto en el plano coronal, sagital y transverso. Tenemos que observar desde la parte anterior y también la parte posterior. En el plano coronal, en la parte anterior, también es importante observar que, porque podemos apreciar de repente alguna alteración de la caja torácica, ¿no? Puede haber petum excavatum o pitucarinatum, que también son, si encontráramos ellos, también es un factor de riesgo para tener una escoliosis estructural. En la parte posterior es recomendable usar la clasificación de TRACE o de TRACE, que es la evaluación de la estética del tronco, donde nosotros observamos el nivel de hombros, escápula, el hemitórax, la cintura o la asimetría del talle, ¿no? Y esa es la evaluación de TRACE. TRACE lo divide, o TRACE no, TRACE o la estética del tronco se divide en hombros, uno, el desnivel leve, dos moderado, tres importante, escápula, uno leve, dos importante, cintura, uno muy leve, dos leve, tres moderada, cuatro importante, y el hemitórax, uno leve, dos importante. Ahora, esta es la forma de observar el hemitórax. Por ejemplo, no es estrictamente desde la parte posterior, ¿no? Sino es ligeramente oblicua, ¿no? Es decir, aquí el paciente, por ejemplo, no le hemos hacer ningún test de Adams, pero ya un poquito oblicuo estamos viendo esa alteración o esa deformidad, ¿no? Entonces, en este paciente, bueno, sería el emitórax importante, ¿no? Esa alteración. Entonces, eso solamente estamos viendo ahorita el plano coronal. Luego también hay que valorar si hay una diferencia en la longitud de los miembros inferiores, ¿no? Porque muchas veces podríamos de repente corregir esa diferencia y se corrige la escoliosis, ¿no? Entonces esa era simplemente una escoliosis secundaria a la dismetría. Ahora podría ser también que corrija la dismetría y a pesar de eso el paciente sigue con la escoliosis. Entonces eso ya es una escoliosis estructurada y agregada a esa dismetría.
Bueno, también se evalúa el plano sagital, ¿no? El plano sagital, nosotros tenemos que observar primero por dónde pasa la línea de la plomada en una buena postura, ¿no? Entonces, la línea de la plomada es importante conocerla. Nosotros seguimos una línea que empieza desde el lóbulo de la oreja, vértebras cervicales, centro de la articulación del hombro, vértebras lumbares, trocánter mayor, ligeramente delante del medio de la articulación de la rodilla y ligeramente delante del malleolo externo, ¿no? Entonces, una postura adecuada. Cuando nosotros vemos que sobrepasa esos puntos referenciales, entonces el paciente tiene una mala postura. Como en el caso de ese chico, ¿no? El lóbulo de oreja, mira, pasa por delante de la articulación del hombro, ¿no? Entonces, de por sí ya podemos observar que la alteración postural que tiene. Luego también evaluamos el plano transverso, no se olviden, son tres planos, coronal, sagital y transverso. En el plano transverso es esa evaluación del test de Adams, en el cual nosotros hacemos que le decimos al paciente que haga una flexión anterior del tronco. Entonces la posición correcta es que el paciente junte palma con palma y haga la flexión anterior sin doblar las piernas. Entonces, aquí podemos observar una pequeña angiposidad, ¿no? Entonces, es importante también verlo desde la parte posterior y también desde la parte anterior, porque muchas veces podríamos no visualizar muy bien lo que es una escoliosis lumbar, pero desde la parte anterior, si lo miráramos de adelante, podríamos observarla, ¿no? También es importante en esta misma posición, en la posición del test de Adams, hacer la evaluación del ángulo de inclinación del tronco. Y eso se hace con la ayuda de este instrumento que es el escoliómetro. El escoliómetro se desliza, se pone el cero a nivel de la apófisis espinosa y se desliza por toda la columna. De manera que nosotros, cuando encontráramos un ángulo de inclinación del tronco de 5 grados a más, ese es punto de corte para nosotros solicitar una radiografía, ¿no? Ya nos está diciendo que aquí hay una escoliosis estructurada. ¿Esto por qué? Porque en estudios anteriores se encontró que un ángulo de 7 grados con escoliómetro corresponde a una radiografía con un ángulo de COP de 20 grados. Es por eso que las guías recomiendan como punto de corte tomar 5 grados. ¿No? Entonces aquí podemos ver igual, ¿no? El uso del escoliómetro. Ahora, hay aplicativos también en el celular que también pueden descargar el escoliómetro, pero la recomendación es que si usan el aplicativo del celular, tiene que tener un adaptador adicional, o sea, tendría que comprarse el adaptador. Y creo que más fácil es comprarse la regla, porque el adaptador tiene este huequito, ¿no? Que es para que pueda deslizarse por las apófisis espinosas, ¿no? En cambio, el celular no tiene esa hendidura. Entonces, bueno, si ustedes de repente dicen, voy a bajarme el aplicativo, bien, pero no va a ser tan fidedigno si es que no te compras el adaptador para el celular. Así que creo que es mejor, si es que deciden comprarse la regla, que es el escoliómetro que ya tiene esa hendidura. Otras evaluaciones, bueno, hay que excluir otros casos de escoliosis. eh, Hay que evaluar lo que es sensibilidad, fuerza, ¿no? Si es que el paciente tuviera alguna alteración, ya para excluir alguna escoliosis neuromuscular. Ahora, también es importante hacer el reflejo asimétrico del ombligo, lo cual me va a diagnosticar siringomielia y malformación de Chiari, ¿no? Ahí podemos observar el reflejo asimétrico. Entonces, este va a ser diagnóstico de siringomielia y malformación de Chiari, ¿no? Entonces, ya el siguiente paso sería tomar una resonancia, ¿no? Para completar el diagnóstico o en tal caso derivarlo a neurología, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es definitivo, es con una radiografía, de preferencia es un espinograma, que es una radiografía que se observa toda la columna. Para los que estamos en el INR, nosotros pedimos dorsal y lumbosacra porque no contamos en el instituto con el espinograma, pero si pudieran mandarlo para particular, de preferencia es mandar un espinograma ya que se puede observar toda la columna. Entonces nosotros tenemos que pedir las radiografías tanto en incidencia de frente y de perfil, ¿no? Ahora, el diagnóstico se hace solamente en un plano, ¿no? En el plano coronal, pero sí es importante también solicitar la placa de perfil porque puede haber aumento o disminución de las curvaturas fisiológicas, ¿no? Ya que es una deformidad tridimensional.
Entonces, por eso es que pedimos también la de perfil. Ahora, la incidencia, la guía de SOSO recomienda que sea la incidencia póster anterior porque implica menor radiación. Eso está en un consenso de reducción de exposición a rayos X, ¿no? En este consenso se menciona de que una de las medidas es la toma de la radiografía en la incidencia póster anterior y espaciar las tomas radiográficas cada 6 meses o incluso cada año cuando ya se está acercando al término de la madurez esquelética, ¿no? Ya que estos son chicos en crecimiento y no podemos estar tomando radiografías a cada rato. Incluso si revisan este consenso, por ahí de repente han escuchado el test de Bending. En el caso del test de Bending, que era una radiografía donde se tomaba inclinado, ya no se toma por parte de rehabilitación. Sí se toma el test de Bending eh, para preparación como planeamiento quirúrgico. O sea, lo va a solicitar sí el traumatólogo, pero el rehabilitador no, porque no va a variar la forma de manejo. Si nosotros sabemos que con esa placa le tenemos que mandar un corset, igual le mandaremos un corset sin importar que se haya tomado su test de Bending. En cambio, el cirujano para la operación sí necesita hacer el test de Bending para determinar en dónde va a poner las barras de fijación. Entonces, de repente, si han escuchado o alguien les dice, no, piden el test de Bending por rehabilitación, en realidad no se recomienda. Hay un consenso del 2012 que dice que no, 2014, bueno, ya, que dice que no, que es solamente para planeamiento quirúrgico, no interfiere con el manejo de rehabilitación. Entonces, la radiografía, bueno, la radiografía, este espinograma nos va a dar bastante información. Uno de la localización de la escoliosis, y esto es determinado por el ápex de la curva, ¿no? El ápex, nuevamente, es la vértebra que más se aleja de la línea media. La gravedad, el ángulo de Cobb, ¿no? Si es leve, moderado, severa, ya sabemos que tenemos que reconocer a partir de cuándo es leve, a partir de cuándo es moderada, a partir de cuándo es severa. De repente nos olvidamos cuándo es moderada, severa o cuándo es muy severa, pero sí saber cuándo es leve, cuándo es moderada, cuándo es severo, porque el manejo cambia. El tipo de curva, si es curva simple, como en este caso, o curvas dobles, cómo es la rotación del cuerpo vertebral, y también para observar si hay alguna alteración congénita, ¿no? Hemivértebra, vértebra en barra, bloque, ¿no? Que ya nos estaría hablando de una escoliosis congénita. También es importante solicitar la radiografía de la pelvis, que es para evaluar lo que es la madurez esquelética. Entonces, en esta radiografía de la pelvis, nosotros vamos a observar el signo de Riser. El signo de Riser es esta línea blanca que representa la osificación de la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina ilíaca posterosuperior y luego se fusiona con el sacro. Si ustedes observan aquí, desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca posterosuperior, la pelvis se divide en 4 cuadrantes, ¿no? Y de manera como va avanzando esa línea, es que nosotros vamos a clasificar en Riser 1, 2, 3, 4 o 5, cuando ya se fusiona con el sacro. Entonces, hay algo importante acá también. En el 2016 se agregó un estadio más y a lo que se denominó Riser Plus, que es una evaluación ya mucho más compleja. Eh, Aquí se agregó el estadio cero, cero menos y cero más. Cero menos significa cartílago trirradiado abierto o no osificado. Y cero más, cartílago trirradiado cerrado o ya osificado, ¿no? Entonces, aquí podemos observar cero menos, que aquí lo vemos, cartílago trirradiado abierto, y cero más, cartílago trirradiado cerrado. Y luego va a empezar, ¿no? Después de esto empezará uno, 2, 3, 4 hasta el 5, ¿no? Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Que este esqueleto, el cero menos, es mucho más inmaduro que el cero más, que el uno. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Cero menos, cartílago trirradiado abierto. Aquí hay otro, ¿no? Cartílago trirradiado abierto, cero menos. Los controles radiográficos, bueno, en las fases de crecimiento se recomiendan que sea entre cada 4 a cada 6 meses, de preferencia cada 6. Cuando ya se acerca al fin del crecimiento, se puede hacer hasta cada 12 meses, ¿no? Esto es para, gracias también al consenso de reducción de exposición a rayos X. Ahora, ¿cuándo se indica tomografía o resonancia? Bueno, cuando hay una anormalidad ósea, cuando hay anomalía congénita, ¿no? Como la malformación de Anno-Chiari, ¿no? En eso teníamos que haber observado, por ejemplo, el reflejo asimétrico en nuestra evaluación.
cuando hay alguna displasia neurofibromatosis o tejidos imperfecta, cuando hay un dolor desmesurado, ¿no? Generalmente la idiopática no tiene por qué estar doliendo o el dolor es muy leve, ¿no? Cuando hay deterioro neurológico ya como prequirúrgico y un chico menor de 10 años, ya que la idiopática no es muy frecuente. Habíamos visto la prevalencia idiopática es más frecuente en el adolescente, ¿no? Si tiene menos, entonces hay que completar, hacer un estudio más exhaustivo. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? El objetivo del tratamiento conservador primero es detener la progresión de la curva o incluso reducirla. Y eso es importante aclarar a los padres, porque muchas veces vienen y dicen, no, que con la terapia o con el corsé van a poner la columna recta. Y le decimos, no, no es así. El corsé va a ayudar a que evite que avance. En el mejor de los casos puede reducir un poco los ángulos, pero el corsé principalmente es a evitar que avance. ¿No? Para también aclarar a los padres y evitar malas expectativas, ¿no? Que no, que yo que hice todo el tratamiento y no pasó nada, ¿no? Ahora, prevenir o tratar la difusión respiratoria, también para prevenir o tratar síndrome de dolor espinal, sobre todo en la edad adulta, y mejorar la estética, ¿no? A través de la corrección postural. Dentro de las metas del tratamiento, SOSOR pone como primer punto la estética, aunque muchos pensarán que dentro de nosotros, desde la vista de personal de salud, pensaremos, no, que lo más importante es su calidad de vida, ¿no? Sí, es importante la calidad de vida, pero también es importante el factor biopsicosocial y por qué vino el paciente. El paciente primero vino porque le importa el aspecto estético. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en ello también, ¿no? Muchas veces hay rechazos también en el uso del corset, no porque no sepan o no se den cuenta de su calidad de vida, sino por el impacto estético que les trae en sus actividades en el colegio, por ejemplo. Entonces, bueno, SOSOR propone metas como primer punto, estética, segundo punto, calidad de vida, discapacidad, después dolor de espalda, bienestar psicológico, progresión en la adultez, entre otros. Entonces, la estabilidad de la columna va a depender de dos factores. Uno, la parte activa, que es la contracción muscular, y una parte pasiva, que es dada por las vértebras, los ligamentos, las facetas. Entonces, el trabajo en realidad en rehabilitación va a consistir en la parte activa. Por eso es que el paciente hace la terapia física para mejorar la alineación a través de la contracción muscular. El trabajo es en equipo siempre multidisciplinario, ¿no? El médico rehabilitador es el que va a diseñar el plan de tratamiento, se acompaña del terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, profesionales psicólogos, ¿no? Para fortalecer la adherencia al tratamiento. El profesional de servicio social en el caso de que se requiera algún apoyo también para apoyo en los costos o de repente también para informarle en el acceder a un certificado de discapacidad. Esa información también les da el asistente social. Em, Ortesistas, que es para confección del corset, y otros profesionales como traumatólogos o el neurocirujano en el caso de que ya se requiera la cirugía. Con respecto a la terapia física, bueno, Soso recomienda ejercicios específicos para escoliosis, ¿no? Esos ejercicios específicos lo que hacen es la autocorrección en 3 dimensiones, entrenamiento en actividades de la vida diaria, estabilización de la postura correcta y educación del paciente. Entonces, aquí vemos que es autocorrección en 3D y entrenamiento en ABD. Eso es bastante importante porque antes, bueno, el padre en realidad de los ejercicios de escoliosis podrían decirse que los ejercicios de CLAP. Los ejercicios de CLAP son ejercicios en 4 puntos, entonces solamente era aplicable para escoliosis idiopática, no para escoliosis neuromusculares, por ejemplo, ¿no? Porque imagínese a alguien con una neuromuscular que se va a poner en 4 puntos, ¿no? Entonces, a raíz de ello, y 4 puntos no es una postura en realidad fisiológica o que yo voy a estar todo el día, entonces se optó por una modificación en el tipo de ejercicios. Por eso es el entrenamiento en actividades de la vida diaria. Entonces, hay escuelas acreditadas para el manejo de escoliosis. Incluso SOSO recomienda esas escuelas de ejercicios específicos. Tenemos la escuela de Lyon de Francia, la escuela de Schott de Alemania, la escuela de SEAS de Italia,
la de Escuela de Barcelona, el BCPTS de España, el Dopomed de Polonia, el SciShift del Reino Unido y el FITS de Polonia. En realidad, muchos de los licenciados no hacen una escuela específica, a veces combinan el tipo de terapias. En el Instituto de Rehabilitación sí hay profesionales que se han capacitado en SHOT y en SEAS, ¿no? Y justamente el próximo año va a haber una capacitación en SEAS que va a ser aquí en Lima, que es la primera que va a haber. Bueno, si alguno quiere inscribirse, bueno, yo sí me he inscrito, pero bueno, si alguno quiere inscribirse, también lo puede hacer, ¿no? Que es la primera capacitación de SEAS y justo lo va a dar el creador del método, que es Ikele Román. Entonces, lo que hace el ejercicios específicos es trabajar a nivel de la carga simétrica, de manera que va a tratar de detener ese círculo vicioso de Stokes, ¿no? Reduce la carga simétrica, ayudando a detener la progresión de la escoliosis. Entonces, en el caso de SEAS, lo que motivan es primero la postura de autocorrección, ¿no? Entonces, el paciente tiene esa es su postura habitual. Aquí hace una postura de autocorrección. Vemos que mejora acá el nivel de los hombros, el talle, ¿no? Ahora, en esa postura de autocorrección es cuando se le indican hacer distractores de la postura de autocorrección, ¿no? De repente levantar los brazos, uno de manera intercalada, ¿no? O hacer algún tipo de ejercicio especial, pero en postura de autocorrección, de manera que el paciente pueda interiorizar cuál es su postura correcta. SEAS, por ejemplo, no necesita aditamentos especiales, lo único que al inicio puede usar lo que es el espejo para que el paciente pueda visualizar cuál es su postura correcta. Hay otros métodos como el método de Schrott. Schrott usa lo que es la mecánica respiratoria, la activación muscular y la movilización. Lo que hace Schrott es en las zonas, a través de la respiración, trata de expandir el lado cóncavo. Entonces habíamos visto que para el tratamiento era importante conocer los grados de COP porque el manejo va a variar. Y eso está en la teoría del paso a paso de Sibyl. En el caso de actitud escoliótica, es decir, el paciente con escoliosis postural funcional, solamente se va a hacer observación. En el caso de escoliosis leve, que habíamos visto, hasta 20 grados, son ejercicios específicos. Es decir, que ya tienen que hacer los ejercicios específicos para escoliosis. En el caso de moderada, de 21 grados, a partir de 21 grados, es terapia física, o sea, los ejercicios, más un corset rígido de tiempo completo. Y en el caso de severos sería un paso más. Los ejercicios específicos más un corset súper rígido se recomienda, que son, un ejemplo es el esforcesco, que es de material de policarbonato, y una interconsulta para posibilidad de manejo quirúrgico, ¿no? Entonces el paciente tiene que conocer son todas sus posibilidades de manejo. Entonces, en el caso leve son ejercicios específicos que pueden ser de las diferentes escuelas, ¿no? SEAS, SHOT, bueno. Escoliosis moderada de 21 a 40 grados es la terapia más uso de un corset rígido de tiempo completo. Ahora, el tiempo completo está basado en el BRACE Study, que es un ensayo clínico en el cual se demostró que usar un corset a partir de las 18 horas, más de 17 horas, tiene mejores resultados. Entonces, a raíz de ello, entonces salió que el tiempo completo son 23 horas al día, ¿no? Una hora libre, que sería la hora que no va a usar el corset que corresponde a la hora del baño. Bueno, eso lo vamos a ver ya en la otra clase de corsés, pero en realidad hay varias opciones de corsés, los más antiguos, como el corsé de Milwaukee, que es de 1945. El corsé que usamos en el INR es el corsé de Boston, que es el de año 72, que también es antiguo. Los nuevos corsés tenemos el más nuevo, que es el corsé de el Art Brace, que es una nueva versión del corsé de Lyon. El corsé el Art Brace es hecho ya con tecnología CAD-CAM, es decir, con un escaneo del tronco, ¿no? No con la forma rudimentaria que de repente que aún se hace acá, que es con el molde de yeso, ¿no? Bueno, la escoliosis severa, el manejo es terapia física más un corset, de preferencia el súper rígido, de tiempo completo. El súper rígido es el esforcesco, eso dice las guías,
pero también se podría hacer con un polietileno de 5 milímetros, que también tendría cierta dureza, pero no tanto como el policarbonato. Ahora, en el caso de escoliosis severa, hay que mandar también una interconsulta para posibilidad de manejo quirúrgico. Entonces, siempre es importante a partir de 41 grados hacer la interconsulta para cirugía. No importa que el paciente no quiera operar, se resista, no. Entonces, ¿por qué es importante? Porque las guías también recomiendan hacer esto ya que nos evitamos algún problema médico legal. Es decir, que el paciente después diga, yo podía haberme operado, pero nunca me dijeron nada, este, después me enteré que existía esa opción. Entonces, ustedes para evitarse un problema médico legal, cuando tienen 41 grados, bueno, le mandan su corset, le mandan la terapia y le mandan su interconsulta a manejo quirúrgico, porque es importante que el paciente sepa todas sus opciones de manejo y el paciente va a decidir si se opera o no se opera. Como recomendación de preferencia es que se opere al término de la madurez esquelética, ¿no? Es decir, cuando ya haya acabado de crecer y mientras el tratamiento conservador para evitar que progrese la curva. ¿Esto por qué? Porque siempre hay un riesgo de reintervención en el caso del que el paciente todavía esté en crecimiento, ¿no? Es decir, que le vuelvan a operar y esa reintervención es también mayor riesgo de alguna complicación eh, o un evento adverso, ¿no? Pero, bueno, siempre es importante que el paciente lo conozca y ya el paciente decide. Ahora, si son una escoliosis de repente muy agresiva, bueno, tendrá que operarse antes, ¿no? Aquí podemos observar que el riesgo total de una complicación es del 6%. La tasa de general incluye riesgo de muerte menor a 0,05%, riesgo de infección 1 a 2%, daño neurológico 0,5 a 1%. Entre las complicaciones puede haber lesión de raíz nerviosa, caudequina, lesión medular, ¿no? Entonces, por ello es que es importante una forma de disminuir estos riesgos de complicaciones es que se opere al término del crecimiento. ¿Qué es lo que espero al final del tratamiento? Tener una curva de menos de 30 grados, ¿no? Ya que una curva de menos de 30 grados lo que nos dice es que la progresión es muy poco probable. Dolor casi no hay, discapacidad no, el impacto estético también bastante inusual. Pero a partir de 30 grados, entre 30 y 50, la progresión sí va a ser posible. Va a haber un incremento de la prevalencia de dolor, va a haber discapacidad, va a ser inusual, pero sí va a haber un impacto estético. Cuando la curva es más de 50 grados, sí es altamente probable que progrese. La progresión generalmente es 1 a 3 grados por año. La prevalencia de dolor también aumenta, la discapacidad es posible, el impacto estético es usual. Ahora, cuando es curva de más de 70 grados, hay probable disminución significativa del volumen pulmonar, más de 100 grados, disnea de esfuerzo, y más de 120 grados, probable hipoventilación alveolar y falla respiratoria crónica. Entonces, vamos a ver aquí entre todos un caso clínico y me gustaría que abrieran sus micrófonos si tuvieran algo que opinar, ¿no? De acuerdo, bueno, igual voy a tratar acá de leer el chat, pero bueno. Igual para opinar qué cosa podemos ver sobre esta paciente para fijar algunos conceptos si se han entendido o no. Bueno, aquí tenemos, dice una paciente mujer, tiene 13 años, tiene mala postura. Entonces, ¿qué podemos preguntar, no? Entonces, hay que observar primero, ¿desde cuándo tiene mala postura, no? Observa mala postura, aquí dice desde hace 8 meses, pero no tiene dolor. Entonces, las funciones biológicas dice apetito normal, sed normal, orina normal, deposiciones normales, sueño normal. Ok, ¿por qué es importante preguntar las funciones biológicas? A ver, a cualquiera de ustedes, chicos. ¿O qué pasaría o qué pensaría si tiene alterada alguna función biológica? Buenas noches. Podría ser por el grado de angulación o la severidad. No tanto la severidad, pero por ejemplo, si encontraran un paciente que tiene escapes de orina, escapes de deposiciones, ¿qué pensarían? Pensaríamos en algún compromiso de la médula a nivel sistema nervioso central. Claro, ¿no? Entonces pensaríamos en una escoliosis neuromuscular, ¿no? Ya estaríamos como que alejándonos de una idiopática, ¿no? Porque tiene escapes de orina, deposiciones, de repente sí, pues una lesión de la médula, ¿no? Muy bien. Antecedentes.
Antecedentes prenatales dice normal, parto normal, peso 3,5 kilos, alta el día siguiente, control cefálico 3 meses, control torácico 7 meses, marcha al año, primeras palabras al año, menarquia, aún no tiene menarquia. Ahora, es importante siempre ustedes, cuando tomen los datos de los antecedentes, sobre todo si es un chico en crecimiento, no preguntar a desarrollo normal, ¿no? Sino especificar, ¿no? Porque a veces para el papá puede ser normal de repente que haya caminado a los 2 años, decir, no, que su papá, el abuelo también caminó a esa edad. No, eso no es normal, ¿no? Entonces, ¿cuándo es control cefálico? ¿Cuándo es control torácico? ¿Cuándo es marcha? Ahí justamente está lo normal, el promedio de lo normal, ¿no? Control cefálico en los 3 meses, control torácico en los 7 meses, marcha al año, primeras palabras generalmente es al año. Ahora, ¿por qué es importante mencionarlo nuevamente? Porque si se retrasa en alguno de ellos, ¿no? Nos estarían diciendo algún retraso del desarrollo psicomotor, de repente tiene parálisis cerebral, ¿no? Entonces es importante tomar esos datos. En el examen físico dice, aparente regular estado general, regular estado de nutrición, hidratación, lúcido, orientado al tipo de persona, marcha normal, ali normal, miembros inferiores de igual longitud. Ok, ¿por qué es importante ese dato? Porque sabemos que Eso, entonces, sí, continúa, Vale. perdón, porque sabemos que quizá la mala postura no es por la dismetría de miembros. Ajá, exacto, ¿no? Porque igual, si encontráramos en algún caso una dismetría, bueno, habría que corregir la dismetría y volver a valorar si tiene o no tiene escoliosis, ¿no? De repente ha sido por la dismetría, ¿no? En este caso ya sabemos que no hay dismetría, entonces hay que enfocarnos en la escoliosis. Muy bien. Columna dice aquí. Plano coronal. eh, Anterior pectum excavatum, posterior hombro derecho descendido, escápula derecha descendida, talle simétrico, trace hombros 1, que era leve, la escápula 1, leve cintura 1, hemitórax 1. Plano sagital, rectificación de la cifosis, lordosis normal, plano transverso, Adams positivo, ángulo de inclinación del tronco dorsal 7 grados, ¿no? Y lumbar 8 grados. Criterios de Beighton, 3 puntos. Ok, ¿esto qué me está diciendo ya? ¿O qué diagnóstico podemos estar ya tomando acá? Sería una escoliosis leve, doctora. Leve no podría decir todavía que leve porque tendría que tomar una radiografía. Pero sí sabría que tenía una escoliosis estructurada, ya le podría decir, ¿no? Estructurada. Uno porque el Adams y el otro por el ángulo de inclinación del tronco, ¿no? Ok, muy bien, chicos. Seguimos. ¿No? Acá vemos, ¿no? De nivel de hombros, escápula, el talle asimétrico. Entonces aquí ya sabemos que es una escoliosis estructurada. Ahora, ¿cuál de las estructuradas ustedes creen que podría ser? Idiopática. Idiopática. ¿Alguna otra podría ser? ¿Cómo diagnostico yo una escoliosis Mm, congénita? Doctora, para la congénita no tendríamos que necesitar alguna imagen para ver que no hay alguna Claro, alteración ¿no? a nivel Alguna vertebral. alteración en el cuerpo vertebral. Como no Ajá. menciona que hay alguna, Ujú. no se evidencia, por- ¿no? Vértebras en cuña o en bloque o en bar. claro, ¿no? Entonces, hasta ahorita con el examen físico, ¿no? Lo único que yo podría decir es que una escoliosis estructurada, descartaría la neuromuscular, me quedaría con la idiopática, de repente la congénita, si encontrara en la radiografía, ¿no? Todavía no la podría descartar hasta yo ver la placa. Muy bien. Entonces, en el plan vamos a pedir una radiografía espinograma, sería de frente, de perfil, de pie. ¿Y qué más le pedimos? Radiografía de pelvis para ver Ajá, la, el ra- la radiografía de pelvis, ¿no? Como ajá, es muy importante para ver el signo de de Richter. Richter, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vemos la radiografía, ¿no? Vemos aquí que tiene una curva arriba dorsal y una curva dorso lumbar, ¿no?
Muy bien. Aquí es importante, vemos acá que al momento de describir la placa, siempre hay que poner lateralización, dorsal y a dónde se va, a la derecha en este caso, ¿no? Dorsal derecha. Ahora, ¿por qué se recomienda esto? Porque muchas veces, si nosotros nos guiamos a veces del informe de radiografía, dice escoliosis de concavidad, tal, de convexidad. Entonces, como eso es a veces confuso, las guías también recomiendan que se ponga la lateralización y a dónde se va la curva. Por eso es que aquí se pone, ¿no? Lateralización dorsal se va a la derecha. Y acá dorso lumbar a la izquierda. Lateralización dorsal derecha, ángulo de COP 24 grados, APD 7, no rotación de cuerpo vertebral. Y aquí lateralización, aquí no es lumbar, sino es dorso lumbar. Izquierda, ángulo de COP 37 grados, APCL1, rotación vertebral R1. Entonces, aquí, ¿cuál es el diagnóstico? Acá es importante ver que esta está rotada y esta sin rotar. Cuando una está rotada y la otra está sin rotar, esta es la principal y esta es la compensatoria. Si las dos fuesen rotadas, sería escoliosis doble curva. Pero como esta es rotada y esta no, esta es la principal y esta es la compensatoria. Entonces, mi diagnóstico en este caso sería así: escoliosis dorso lumbar izquierda moderada, con curva compensatoria dorsal derecha, moderada también por los grados. Si las dos fuesen rotadas, ahí sería diferente. Sería escoliosis doble curva, dorsal derecha moderada, dorso lumbar izquierda moderada. Ok, aquí es la de radiografía de la pelvis que mencionaron, ¿no? Para el signo de Riser. ¿Qué Riser es? ¿Tres, doctora? No, Uno. ¿O dos? uno. Este pedacito. Ah, sí, dos. Uno. Uno, ¿no? Ujú. Riser 1. Ujú. Ok, ¿qué harían entonces? ¿Ya tienen su diagnóstico? ¿Qué van a hacer? ¿Ya saben que es escoliosis moderada? ¿Qué hacen? Si es moderada sería las terapias físicas más el corset semirrígido. ¿Por ser semirrígido o rígido? Rígido. Rígido, Rígido. sí. Rígido, ¿no? Rígido, de tiempo completo. Sí, El rígido. coser rígido, el paciente tiene que usar tiempo completo, es decir, 23 horas al día. Una hora libre, que es la hora para el aseo. La terapia física también, ¿no? Complementario. Y también se puede recomendar que haga deportes, ¿no? Ahora, es importante decirle al paciente y al familiar, sobre todo, que el deporte es complementario a la terapia, pero no reemplaza la terapia, ¿no? Entonces el paciente puede hacer deporte, de preferencia natación, o en realidad el deporte que más le guste, porque de todas maneras el deporte lo que trae es, cuando uno corre, aumenta la respiración, ¿no? Entonces moviliza la caja torácica y esto también ayuda a la flexibilidad de la columna. Entonces, sí tiene que hacer deporte, sí, pero no es que la natación reemplace la terapia, no es que no voy a hacer natación y que ya no voy a hacer terapia, ¿no? Es complementario. Entonces, el deporte tiene un rol protector también, mejora el estado físico y también se ha detectado que mejora lo que es la escoliosis leve, ¿no? En un seguimiento de 12 meses. Ahora, algunos puntos, entonces, escoliosis idiopática del adolescente es altamente progresiva, generalmente no duele o es sin dolor, tiene buena flexibilidad. Cuando usamos un corset rígido, a partir de una curva moderada, entonces es importante, a partir de 21 grados ya tiene que mandarle su corset rígido. Hay que hacer un control clínico cada 3 meses. Clínico significa que el paciente va a su consulta cada 3 meses y le vamos a tomar una radiografía cada 6 meses. Muy bien, chicos, gracias. No sé si alguno tuviera alguna pregunta. Doctora, ¿hay alguna edad límite para el uso del corsé rígido? O sea, si ya no es adolescente. Si es eh, Riser 5, ya no, en realidad no deberíamos mandar un corset, salvo que hubiera progresión en la vida adulta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabes progresión? Si tú tomas ahorita una radiografía, en un año le vuelves a tomar y encuentras que ha avanzado más de 5 grados, en ese caso le podrías mandar. Pero si ya no hay progresión, está estable, ya en realidad ya no. Aunque tenga el grado más de 30 grados o 50, porque
el riesgo de que haya una progresión también es alto, ¿no? En esos El pacientes. seguimiento nada más en realidad, ¿no? Pero igual, si empezaras a encontrar progresión, sí, pues tendrías que indicarle ya el corset. Pero cuando ya se demuestra que hay progresión, antes no. Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Sí, dime. ¿Existe alguna relación, por ejemplo, si yo quiero definir qué tipo de escoliosis es y va acompañado un paciente de una escoliosis y también de un pectum, como en el caso que no podíamos definir si es idiopática, pero o sea, perdón, que no podíamos descartar que fuera congénita y por ahí yo no cuento de repente con radiografía o el paciente no se puede tomar la radiografía y yo quisiera definir, ¿hay alguna correlación? ¿Hay un mayor porcentaje de que estos pacientes sea de origen congénito y no idiopático o más idiopático que congénito? Ay, no te entendí la pregunta. Si no le pudiera tomar radiografía. No. Lo que pasa es que hay pacientes que van acompañados, por ejemplo, la Ujú. escoliosis, como en el caso con el pectum excavatum. Ajá, Ya, entonces hablábamos de que puede ser una idiopática, pero no podemos descartar que también podría ser de un origen congénito, ¿verdad? ajá. Para lo cual tendría que tomarle una radiografía. Pero si en caso no se puede, no hay, se le puede solicitar el examen o el paciente no se lo toma, ¿no? Y yo quisiera definir su origen. ¿Hay una relación del pectum con la escoliosis, mayor probabilidad que sea idiopática o congénita? Eso es lo que Eh, más o menos quería. O no tiene relación. no, en realidad no hay relación. Pues sí hay estudios que más se relacionan con idiopática, no hay algo específico de congénita. Pero bueno, igual sí se recomienda tomar la radiografía, ¿no? Porque con la radiografía recién voy a poder dar el tratamiento, ¿no? Simplemente con saber que es estructurada, no voy a poder hacer mucho en realidad. Ya. Porque hay muchos pacientes que llegan a consulta y se les solicita Ujú, y siempre tienen, no, que se malogró dónde van a tomar la radiografía, no la puedo pagar, ujú. hay una lista de espera, una serie de cosas y entonces también ahí nos planteamos en abordar al paciente, ¿no? A veces no se tienen los resultados a la mano. Por eso es que le Claro. preguntaba. Sí, pues bueno, en el caso que si solamente tuvieras como estructurada, no le podrías dar un apellido, ¿no? Pero sí podrías empezar que vaya haciendo terapia, ¿no? Pero igual, de todas maneras, necesitas saber la radiografía para ver la radiografía para definir los grados, ¿no? Y en función de eso le indicas un corset o la mandas a cirugía, ¿no? Incluso para la indicación de un corset también tienes que saber dónde está la localización del ápex, ¿no? Para poner las zonas donde vas a ejercer la presión, ¿no? No es eh, de todas maneras vas a necesitar el estudio. Ya, doctora, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una duda. Sí. Si tengo dos curvas, la curva que está rotada yo la considero como la principal y la otra, si no está rotada, es la compensatoria, ¿verdad? Ajá. Si las dos están rotadas, son doble curva. Y si no, ninguna está rotada, Sería solamente postural en realidad, ¿no? Si ninguna ahí está ya. rotada, ¿no? O porque a veces hay que tienen chicos que tienen un mal hábito, ¿no? O hay chicos también que están de repente antes del pico de crecimiento, donde se ven ya unas pequeñas curvas, ¿no? Que todavía no rotan, pero se ve un poco inclinada, ¿no? Entonces, y tú ya encuentras como de repente como 15 grados, ¿no? Pero es como que algo dudoso, ¿no? En realidad yo en esos casos yo prefiero manejarlo como si fuera una escoliosis estructurada leve y tomarles un nuevo control de radiografía en 6 meses y ya descartarla o de repente sí, sí continúa como escoliosis estructurada, pero no dejarla así como postural nada más porque si no le pierdo el seguimiento y de repente sí se empieza a rotar, ¿no? Sobre todo los que están por la pubertad, ¿no? El pico de la pubertad en realidad empieza a los 10 años, entonces, sobre todo en esa edad.
Y doctora, al momento de escribir yo, o sea, la curva, o sea, le pongo escoliosis igual doble curva cuando son dos que, como usted está diciendo, que lo manejaría como una estructura leve. Yo le pongo escoliosis, le pongo no estructurada, pero le pongo como que los grados en realidad. Ah, Ahí ya. como para saber que no lo veo, no hay rotación, pero sí hay que tener como hacerle seguimiento, ¿no? O sea, no la dejo como postural nada más, porque si no, de repente el siguiente médico que lo vea, ¿no? No va a ver la radiografía y va a empezar a hacer un manejo distinto, ¿no? Ok, gracias. Luis, si me puedes apoyar para la lista, si están todos. Sí, doctora, buenas noches. Voy a pasar lista. Ya. Judith Uriol, Ay, no contesto ahorita, pero sí estuvo preguntando, sí, Sí considérala. estoy, ah, ya. doctora, sino que se me complica este internet. Ok, sí. Claudia González, Aquí presente. gracias. Marta Mestanza, Joana, Aquí estoy. gracias. Erika Becerra, Presente, buenas noches. buenas noches. Stephanie Trujillo, Buenas noches, presente. buenas noches. Ana Cruz, Presente, buenas noches. buenas noches. Laura Córdoba, Presente. buenas noches. Lucía Gente, Presente. Buenas noches. buenas noches. Arlene Rodríguez, Presente. buenas noches. Elizabeth Mori, Presente. buenas noches. Chilani Valverde, Buenas noches, presente. buenas noches. Julia del Carmen Roca, Buenas noches, presente. buenas noches. Valeria Ramírez, Hola, presente. buenas noches. Gracie Pinedo, Buenas noches, presente. buenas noches. Margot Lazo, Margot Lazo, Margot Lazo, No, bueno, creo que no está, no sé si alguien la vio en el chat o algo. de repente he entrado, o si alguien la conoce que se reconecte. Ujú. Ya. Bueno, doctora, ellos serían los participantes y se encuentran invitados la doctora Lajo y Walid, que están también Sí, en el chat. Buenas noches. No, no se pasó lista Beatriz Castillo. Beatriz Castillo, Beatriz Castillo. Presente. Sí, Beatriz Castillo de la Almenara. Ya, mil ok. disculpas, doctora. Ok, entonces ya empezamos el seminario. Sí, doctora. Sí. De- de- el, ¿Se encuentra habilitado para que puedan compartir? Doctora, le envío por interno la lista. Ahí está la lista de participantes. Ya listo. Buenas noches, doctora Maya. Buenas noches, colegas. Mi nombre es Chilani Valverde Peregaray. Bueno, mi grupo que está conformado tanto por la doctora Lucía Gente, Elizabeth Mori y la doctora Julia del Carmen Roca Cruz. Bueno, vamos a abarcar el tema que es el de trastornos del espectro de hipermovilidad articular y el síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil. Entonces, como introducción, bueno, a finales, ¿no?, de los años 60, se considera que existe una relación de la hipermovilidad articular con el dolor musculoesquelético, donde inicialmente se consideraba a estas ambas entidades como parte distinta, ¿no?, que solamente se presentaba en pacientes sanos
y era distinto, ¿no? En aquellos pacientes con trastornos hereditarios del tejido conectivo, sobre todo que viene a ser el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, antes del año 2017, se consideraba dentro de como un síndrome, ¿no? Como el síndrome de hipermovilidad articular o también llamado como el síndrome benigno de hipermovilidad articular, la cual era difícil, ¿no? Diferenciarlo, la cual tiene características similares con el síndrome de Ehlers-Danlos, tipo hipermóvil, donde en esos años se consideraba también como el tipo 3. Entonces, ya en el año 2017, donde se realizaron varios estudios, donde trabajo de expertos, de estudios familiares, donde demuestran que existe una cosegregación de ambas condiciones, ¿no? En linajes con múltiples miembros afectados, las cuales cumplían estos criterios en ambas entidades. Entonces, la Sociedad de Ehlers-Danlos se publica, ¿no? Una serie de criterios diagnósticos que permiten diferenciarlos a estos pacientes con el que actualmente ahora se llama el trastorno, ¿no? Del espectro de hipermovilidad. Entonces, consideramos, ¿no? Ya el síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil actualmente, donde un paciente tiene que presentar, ¿no? Que tiene que cumplir estos criterios diagnósticos de Malfrit, que fue en 2017. Entonces, si es que no cumplen estos criterios y solo presenta al paciente una hipermovilidad sintomática y que se relacione con sus consecuencias, ¿no? Que viene a ser musculoesqueléticas, y que no se asocie con otro trastorno del tejido conectivo, va bien a ser ahora un trastorno del espectro de hipermovilidad. Con respecto a la epidemiología, bueno, tanto la incidencia como la prevalencia viene a ser imprecisa, ¿no? Debido a que hay una falta en el reconocimiento de la clínica, tanto en su naturaleza, que frecuentemente es benigna, y que esto mejora, ¿no? Con la edad, y también por una falta de poder, de poder diferenciarlos, ¿no? Entre el trastorno del espectro de hipermovilidad con el síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil, y también por una ausencia de pruebas diagnósticas, ya cual su diagnóstico se basa en la clínica y sobre todo en los criterios, ¿no? Entonces se considera, ¿no? Que tiene una prevalencia cercana al 4% de la población general, y viene a ser un subdiagnóstico, es un subdiagnóstico, el subdiagnóstico es común. Entonces viene a ser más prevalente, ¿no? En la población de niños, adolescentes, jóvenes, que oscila entre los 12.5 a 26%, sobre todo aquellas personas que realizan también actividades como la danza, la gimnasia, y que es mayor, ¿no? En estos, a diferencia de los adultos mayores. Entonces, para poder definir la hipermovilidad articular, este va a ser el núcleo tanto en el trastorno del espectro de hipermovilidad como aquellos trastornos hereditarios del tejido conectivo, como viene a ser el síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil. ¿Y qué viene a ser? Viene a ser también llamado como articulaciones laxas, la hiperlaxitud o doble articulación, que viene a ser la capacidad de la articulación o de varias articulaciones de moverse de manera pasiva o activa, más allá, ¿no? Del límite fisiológico. Entonces, no viene a ser un diagnóstico en sí, sino es una observación clínica como parte de también el examen físico, no algo objetivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a confirmar esta hipermovilidad? Bueno, se basa tanto de manera subjetiva como objetiva. Entonces, hay un cuestionario de 5 partes, donde son 5 preguntas, en las cuales se pregunta, ¿no? Al paciente, y se va a considerar positivo cuando cumplen al menos 2 de estas 5 preguntas, como viene a ser si es que el paciente se considera, ¿no? Que es una persona doble articulada o una persona flexible. Esa viene a ser la primera pregunta. En la segunda, si es que si puede ahora o podía anteriormente colocar sus manos, o sea, la palma de las manos en el suelo sin doblar las rodillas. Si puede ahora, anteriormente podía doblar el pulgar hacia atrás, tocando el antebrazo. Si cuando era niño, él podía contorsionar el cuerpo o poder hacer el split, ¿no? Que es la abertura de las piernas a 180 grados. Y también, cuando era niño, adolescente, tenía luxaciones tanto de hombro o de rótula en varias ocasiones. Entonces, si presenta más de 2, se consideraba que tiene hipermovilidad, la cual tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 85%. Ya de manera objetiva vamos a valorarlo, ¿no? Con el examen físico.
valoramos los rangos articulares con nuestra goniometría, bueno, utilizando el goniómetro, en la cual va a depender, nos debemos basar entre los valores normales según la edad y el sexo. Y también basándonos en la escala de Beighton, ¿no? Que este score evalúa, ¿no? Son nueve maniobras simples, donde va a evaluar el pulgar, el quinto dedo, codo, rodillas y a nivel de la columna, ¿no? En la cual vamos a considerar positivo, mira, mayor de 4 puntos en adultos mayores de 50 años, si es adultos menos de 50 años, mayor de 5, y en niños adolescentes, si es mayor de 6. Entonces la puntuación va a depender, ¿no? Sobre todo de la edad, del sexo, la etnia y el nivel de actividad física. Ahora, entonces, con los trastornos del espectro de hipermovilidad, entonces se basa en aquellos pacientes que presenten hipermovilidad, pero presenten ya síntomas, ¿no? Tienen síntomas a nivel musculoesquelético, que son de maneras, como consecuencia, ¿no? De esta hipermovilidad, la cual incluye aquellos traumatismos, o sea, microtraumatismos debido a un sobreuso o una tensión repetitiva articular ligamentaria, la cual esto va a llegar en el paciente con un dolor crónico, ¿no? Y si presenta macrotraumatismos debido a una lesión aguda, incluso puede llegar el paciente con esguince o una rotura total de los ligamentos. Entonces viene a ser el dolor musculoesquelético crónico mayor o igual a 3 meses, hay una alteración de la propiocepción, hay debilidad muscular, y alteraciones posturales, las cuales son posturas compensatorias, ¿no? En la cual viene a ser pie plano, pie valgo, escoliosis, hiperlordosis, y donde hay una mala alineación articular, las cuales hay una afectación, ¿no? Como consecuencia en actividades de la vida diaria y en la funcionalidad del paciente. Anteriormente, antes del 2017, se clasificaba la hipermovilidad como localizada, generalizada, periférica e histórica, ¿no? Pero ya en el 2017 ya se considera como los subtipos de este trastorno del espectro de hipermovilidad. Entonces, la localizada se refiere a aquella hipermovilidad que se presenta en una o un grupo de articulaciones, pero ya asociada a estos síntomas musculoesqueléticos. Generalizada ya es una hipermovilidad en mayor o igual a 5 articulaciones, con mayor a una manifestación musculoesquelética. Periférica ya cuando hay una hipermovilidad, la cual se limita de manera distal, tanto en manos o pies, con síntomas musculoesqueléticos. Y la histórica ya se refiere sobre todo a una hipermovilidad donde de manera subjetiva, ¿no? Con el cuestionario de las 5 partes, en la cual ya se ha sido mencionado, es presente, ¿no? Mayor o igual a 2 preguntas, pero con la escala de Beighton es negativa, no es manera subjetiva, y que presenta además estos síntomas musculoesqueléticos. Ahora, con referente al síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil, bueno, viene a ser el subtipo de este síndrome más común, en la cual se debe a un trastorno hereditario, ¿no? Del tejido conectivo, que se debe a mutaciones genéticas de la matriz extracelular de este tejido conectivo, en la cual hay una alteración tanto en el colágeno como en la elastina, en los proteoglicanos, en su organización, y entonces esto va a causar, ¿no? Esta laxitud, ¿no? De los ligamentos. Entonces, fue redefinido en el 2017 por el Consorcio Internacional del Síndrome de Ehlers-Danlos, en la cual se reemplaza anteriormente como fue considerado el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 3, como actualmente viene a ser ¿no? El tipo hipermóvil, donde a diferencia de otros subtipos de síndrome de Ehlers-Danlos, no tiene un marcador genético conocido, por lo tanto su diagnóstico se va a basar en sus criterios. Entonces, sus criterios diagnósticos tenemos que considerar en aquellos pacientes adultos que ya alcanzaron su madurez biológica y si deben cumplir 3 criterios principales. El primer criterio que debe ser de hipermovilidad, el segundo criterio que debe presentar 2 de las 3 características, como viene a ser, son 3, ¿no? A, B y C, donde viene a ser la clínica sistémica, ¿no? De una alteración del tejido conectivo. El B, que viene a ser una historia de un antecedente familiar, ¿no? De primer grado, y el dolor, una inestabilidad, ¿no? Como consecuencias a nivel musculoesquelético.
El tercer criterio, ¿no? Que descartar, ¿no? Otras causas de hipermovilidad o subtipos del síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, acá de manera más detallada, bueno, el primer criterio, que viene a ser la hipermovilidad o también la hiperlaxitud articular, consideramos de manera objetiva, ¿no? La puntuación de Beito, mayor de 6 puntos en niños, en adolescentes, en pubers, ¿no? Como vemos acá, primero, ¿no? Que se va a ver la sobre, del quinto dedo, vamos a ver que si al colocar la mano, ¿no? La mano y tanto la palma sobre una base plana y al doblarlo, ¿no? Mayor de 90 grados se va a considerar un punto por cada lado. Acá valorar los pulgares, cuando tenemos a la mano extendida con la palma de la mano mirando hacia el suelo e intentar que el pulgar toque la cara ventral del brazo, ya se va a considerar también un punto por cada lado. Acá vamos a valorar este codo, ¿no? Cuando hay una hiperextensión del codo, ¿no? Con la palma de la mano hacia el techo, ¿no? Hacia arriba, cuando hay una hiperextensión mayor de 10 grados, y acá también cuando hay una hiperextensión de la rodilla mayor de 10 grados. Acá valoramos la laxitud de la columna, ¿no? Pedimos al paciente que se intente tocar el suelo, debe tocar el suelo, ¿no? Con las palmas por delante de los pies, con las rodillas rectas, y si lo logra, al inclinarse, al inclinar la columna, se va a considerar un punto. En caso de que exista una puntuación, un punto, ¿no? Por debajo del corte específico, tanto por edad y sexo, entonces debemos valorar ya el cuestionario, este es el cuestionario, ¿no? De las cinco preguntas. Entonces vamos a considerar positivo en caso sean 2 o más, ¿no? El segundo criterio ya vamos a ver sobre las manifestaciones sistémicas, ¿no? Por alteraciones del tejido conectivo. Para que sea considerado positivo, presente, debe presentarse al menos 5. Entonces, tenemos la piel que es suave, una piel aterciopelada, si hay una hiperextensividad cutánea leve. En este caso, resaltan de que se debe valorar, ¿no? Se debe evaluar en la superficie palmar en el medio del antebrazo, no dominante, y esta intensibilidad debe ser leve, o sea, debe ser mayor de 1.5 hasta 2, porque en caso sea mayor de 2 y exista una asociación con otras alteraciones cutáneas, como como vienen a ser las pápulas piezogénicas u otras, ¿no? Como alteraciones de la cicatriz, ya debemos descartar otro subtipo, ¿no? De síndrome de Ehlers-Danlos. Aparte también la presencia de estrías, ¿no? La presencia de estrías inexplicables, que son estrías rojizas a nivel de espalda, ingle, muslos, pecho, a nivel abdominal. También la presencia de pápulas, ¿no? Son estas pápulas piezogénicas, podálicas, en el talón, la presencia de hernias abdominales, ¿no? Múltiples o recurrentes, las cicatrices atróficas, que involucran al menos 2 sitios, ¿no? Y sin la formación de cicatrices verdaderamente papiráceas o hemosideróticas, como se ve en el síndrome de Ehlers-Danlos. También la presencia, ¿no? Del prolapso rectal, el dolor pélvico, que generalmente niños, hombres o mujeres nulíparas sin un antecedente de obesidad mórbida o alguna otra condición médica, la presencia de hacinamiento dental, un paladar alto estrecho, la granulatilia, como también considerar positivo también el signo de Walker, o también viene a ser también el signo de Steinberg, ¿no? De manera bilateral. La relación de la abrazada y altura, ¿no? Que es el nivel de la medición, ¿no? Que se da al tener los brazos a 90, una abducción en 90 grados, ¿no? Tanto a nivel de toda la abrazada, dividiendo con la altura del paciente, ¿no? Que sea mayor o igual a 1.05. También problemas cardíacos, como el prolapso de la válvula mitral de manera leve o mayor, o una distensión, ¿no? de la raíz aórtica con una puntuación de Z mayor o igual a 2.
El segundo criterio de característica que viene a ser, ¿no?, la presencia de un familiar, de uno o más parientes, ¿no?, de primer grado, la cual deben cumplir los criterios actuales, ¿no?, del síndrome de Ehlers-Danlos, la cual este segundo criterio tiene que estar presente, como es 2 a más, tanto la característica A y la característica B. Estos son los más importantes, porque ya la característica C, la cual ya son complicaciones musculoesqueléticas, y esto se presenta incluso también puede presentarse también en los pacientes con trastorno del espectro de hipermovilidad, que viene a ser, ¿no?, este dolor musculoesquelético en 2 o más extremidades de manera recurrente, al menos o mayor o igual a 3 meses, un dolor crónico generalizado mayor también de 3 meses, las luxaciones articulares de manera recurrente o inestables, ¿no?, en ausencia de un traumatismo. Y el tercer criterio, en la cual deben cumplirse todos estos requisitos, ¿no?, para excluir otras causas, como viene a ser la ausencia, la ausencia, ¿no?, de la fragilidad de la piel, o en los que se deben ser considerados otros tipos de síndrome de Ehlers-Danlos, también exclusión de otros trastornos del tejido conectivo hereditario o adquiridos, tanto como viene a ser el síndrome de Marfan, como también otros que se asocian a la lupus, a la artritis reumatoide. También la exclusión de diagnósticos alternativos que también pueden incluir, ¿no?, la hiperlaxitud articular debido a una hipotonía o también una laxitud del tejido conectivo. Con respecto a la fisiopatología, primero tener en cuenta, ¿no?, que hay una hipermovilidad fisiológica, pero esta hipermovilidad no va a causar síntomas ni tampoco una inestabilidad funcional. Es frecuente, ¿no?, en niños, pacientes jóvenes que realizan sobre todo este tipo de actividades, ¿no?, como danza, en la gimnasia, en la cual en estos casos, debido a que hay un control neuromuscular adecuado, en la cual va a compensar esta hipermovilidad, y versus a una hipermovilidad patológica. Entonces, en este caso ya va a haber síntomas, ¿no? Entonces, y en la cual va a haber síntomas, ¿no?, generando dolor, las microlesiones y una inestabilidad postural. Entonces, Kendall, él destaca que esta condición suele acompañarse, ¿no?, de debilidad muscular, alteraciones en la alineación corporal, en el desequilibrio, en el control del movimiento, en la cual esto va a haber un aumento en el riesgo de sobrecarga articular y fatiga muscular. Entonces, en la hipermovilidad, debido a una alteración de este colágeno, ¿no?, hay una disminución tanto debido a una alteración en la estructura y en la función, sobre todo del colágeno tipo 3, que es la principal proteína no estructural, tanto en ligamentos, a nivel de las cápsulas articulares, de piel y otros tejidos conectivos, incluso los vasos, ¿no?, los capilares, en la cual causa una inestabilidad mecánica, y entonces va a haber una deficiencia, ¿no?, en estos mecanismos donde va a alterar la biomecánica corporal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Va a haber un déficit proprioceptivo. Entonces, esta retroalimentación va a ser menos precisa. Esto va a conllevar a una menor estabilidad, a un menor control postural en el paciente, y esto va a llevar a un aumento del riesgo de lesiones. Hay una sobrecarga, ¿no?, biomecánica localizada en las articulaciones, en la cual va a predisponer a un dolor mecánico crónico y a lesiones repetitivas. La alteración en el sistema del control postural, donde va a trabajar de manera más intensa, y la estabilidad tanto ligamentaria de las cápsulas articulares va a estar disminuida. Entonces, esto va a llevar a una mayor activación muscular compensatoria, generando estas posturas, como viene a ser la hiperlordosis lumbar, la anteversión pélvica, el geno recurvatum, las escápulas aladas, pie planos y la cifosis dorsal compensatoria. Como también hay alteración en la musculatura, tanto en la masa, en el tono y en la fuerza muscular, donde se va a encontrar disminuida debido a esta laxitud tendinosa, en la cual va a reducir la transmisión de la fuerza muscular, altera el alineamiento, la estabilidad articular, lo cual va a desplazar a estas articulaciones hacia posiciones de estrés. Entonces, los músculos tónicos van a tender a cortarse, como son los isquiotibiales o los erectores espinales, mientras que los músculos fásicos van a debilitarse, ¿no?, como los glúteos mayor, medio, los rectos anteriores abdominales, los estabilizadores escapulares, donde van a generar un acortamiento muscular y desequilibrio en ellos. Ahora, en la exploración clínica, tanto de manera no física y como también en la evaluación funcional en estos pacientes,
primero, no vamos a valorar su postura en la evaluación estática. En un plano sagital vamos a ver, ¿no? Si en caso la cabeza se encuentra adelantada debido a una hiperactividad, ¿no? Sobre todo del trapecio superior, como también por una debilidad también de los flexores, ¿no? De los flexores de las cervicales. Si el paciente presenta una alteración, ¿no? A nivel puede haber una cifosis, una lordosis, o la pelvis puede estar en anteversión como retroversión, debido a una alteración de los músculos multífidos, ¿no? Los músculos erectores, o sea, una alteración del core sobre todo. Y también a nivel de las rodillas, pueden ver un recurvatum, o también, en la cual también pueden encontrarse en flexo. Y esto es debido, ¿no? Tanto como alteraciones a nivel de los pies, ¿no? Pie plano, con un prono excesivo, ¿no? Por la alteración de la cadena posterior de los miembros inferiores, ¿no? De los peroneos, del tibial posterior. También vamos a valorar la marcha, ¿no? Cómo se encuentra la alineación de los miembros inferiores, el control pélvico, la estabilidad del tobillo, si hay una presencia de balanceo excesivo, como la clínica, si hay presenta, sobre todo son los signos de Raynaud, vamos a valorar de manera en conjunta, sobre todo en piel, si hay una piel laxa, extensible, estrías, cicatrices atróficas. También vamos a hacer valoración de las pruebas musculares, ¿no? Vamos a valorar fuerza, en la cual vamos a ver si existe fatiga o temblor muscular, las escalas de medición muscular, como vienen a ser las escalas de MRC, la escala de Daniels, una dinometría para valorar la fuerza isométrica y la depresión. Como por ejemplo, si en caso encontramos una debilidad, ¿no? De glúteo sobre todo el glúteo medio, vamos a tener un Trendelenburg positivo, una debilidad de los multífidos, ¿no? De los estabilizadores de la columna, va a haber una hiperlordosis o un dolor postural. Si también hay una alteración, ¿no? De tanto como una debilidad del serrato anterior con trapecio inferior, ¿no? Vamos a encontrar una escápula alada. Y acá también a evaluar el arco plantar, donde si encontramos un pie plano con una pronación excesiva, ¿no? Va a haber una debilidad de estos peroneos y el tibial posterior. Y también vamos a valorar, ¿no? Estos rangos articulares mediante nuestro goniómetro. Bueno, acá abarcando un poco más sobre el test de Brighton, como sabemos, el primer paso, ¿no? Vamos a ver el quinto dedo, ¿no? Entonces, debe estar sobre una superficie lisa, extendido tanto nuestro antebrazo como la palma de la mano, y en la cual debe intentar doblar, ¿no? Si es mayor o igual a 90 grados, vamos a considerar un punto. Acá, y luego vamos a hablar a pulgares. Si es el brazo extendido, con la palma de la mano hacia abajo, e intentar, ¿no? Que toque el pulgar hacia el antebrazo. Si lo realiza, un punto por cada lado. Luego vemos la extensión, ¿no? Extendidos con la palma hacia arriba. Y si hay una hiperextensión del codo mayor o igual a 10 grados, un punto por cada lado. Luego en rodillas, también una hiperextensión de esta rodilla mayor o igual a 10 grados, un punto por cada lado. Y también a nivel vertebral, ¿no? Al inclinarse, ¿no? Toca el piso por delante con las palmas, ¿no? De las manos por delante de los pies, vamos a considerar un punto. Acá tenemos el máximo, ¿no? Que son 9 puntos. Otras pruebas complementarias, ¿no? Que pueden como que ayudar, ¿no? A nuestra clínica. Como sabemos, no hay una prueba que nos confirme el diagnóstico. Podemos utilizar la electromiografía, ¿no? Para poder medir la actividad muscular o si existe una denervación, la ayuda de una ecografía para la evaluación estructural, y también pruebas funcionales, como viene a ser la prueba de la caminata de los 6 metros, la del Time Up and Go, tanto funcionalidad como el riesgo de caídas, las pruebas de equilibrio, las escalas de dolor, la de EVA o la escala, el índice de discapacidad de Overstreet, para valorar, ¿no? la discapacidad por dolor lumbar, como también la escala de DASH, para valorar la funcionalidad y síntomas en miembros superiores. Con respecto a la clínica, entonces, vamos a evaluar, ¿no? Va a ver la presencia, ¿no? De la clínica musculoesquelética, ¿no? Presencia de un dolor, que viene a ser un dolor crónico,
es difuso, a nivel regional, o en la cual este aumenta, ¿no?, con las actividades que realiza el paciente. Es frecuente sobre todo en rodillas, en hombros, en caderas, a nivel de la columna. Hay una alteración en la sensibilidad a nivel central, en la cual debido a esta inestabilidad, ¿no?, y por los microtraumatismos que producen, entonces esta sensibilidad a nivel del sistema nervioso central va a causar una hiperactividad de estos receptores del dolor. Por lo tanto, tanto estímulos no dolorosos como estímulos dolorosos leves, el paciente va a tener una alodinia, una hiperalgesia, ¿no? Por lo tanto, es como que algo parecido, ¿no?, a la fibromialgia. También puede presentar las subluxaciones, luxaciones y, bueno, las deformidades posturales, escoliosis, genovalgo, el pie plano, una mala propiocepción con el riesgo de caídas, y sobre todo eso se inició de manera temprana en adolescentes o en la adultez temprana. También vamos a tener la clínica, ¿no?, extraarticular, sobre todo, según este estudio, demuestra, ¿no?, que hay una mayor frecuencia de presentar en estos pacientes la fatiga debido a una debilidad, sobre todo muscular. Entonces va a haber alteraciones tanto en el sueño, ¿no?, en la concentración del paciente. También causa alteraciones a nivel emocional, causando, ¿no?, ansiedad, depresión, ataques de pánico, desórdenes somatomorfos. También alteraciones a nivel gastrointestinal, debido a que también está formado por tejido conectivo, también a nivel capilar, entonces causando una disautonomía también, ¿no? El paciente va a presentar náuseas, vómitos, debido a que una motilidad es lenta. Puede haber también una cistitis intersticial, ¿no?, constipación, saciedad precoz, ¿no?, acidez, reflujo. Esta disautonomía también, que es frecuente en estos pacientes, donde va a presentar tanto una hipotensión ortostática, una inestabilidad, una intolerancia al frío, tienen también una taquicardia ortostática, ¿no?, alteraciones en el sudor, también el fenómeno de Raynaud, también, y también la presencia, ¿no?, de un dolor pélvico, debido a una alteración de la biomecánica, ¿no?, donde hay una transmisión de la fuerza, ¿no?, a nivel vertebral, en la cual va a causar el dolor pélvico, dispareunia, el prolapso de órganos, ¿no?, como también va a causar ansiedad en este paciente. Entonces, las personas con este tipo de trastorno va a tener una amplia clínica, ¿no?, diferentes alteraciones, la cual se relaciona debido a esta alteración del tejido conectivo. Entonces, hay hallazgos, como ya se habían mencionado, ¿no?, que no son obligatorios que presenten en un paciente con trastorno del espectro de hipermovilidad, como viene a ser la piel suave, aterciopelada, las cicatrices atróficas, estrías, ¿no?, atípicas, equimosis, las hernias, prolapso pélvico y la herida del piso pélvico. Entonces, sobre todo en los niños vamos a encontrar un retraso, ¿no?, del desarrollo motor, donde tanto de manera el motor grueso como la motricidad fina. Entonces, en la motricidad gruesa va a haber una alteración, ¿no?, en estos hitos. Tanto va a haber un retraso en la sedestación, en la bipestación, como en la marcha independiente. El paciente puede presentar una hipotonía o debilidad muscular, ¿no?, en la cual estos músculos por lo que deben compensar esta falta de estabilidad pasiva. Hay alteración en la coordinación, también en control motor, debido al déficit de la retroalimentación proprioceptiva y de una integración sensoromotoria que es más lenta, ¿no? Entonces va a afectar la parte motriz. Y como tanto gruesa como fino, también va a dificultar en aquellas actividades, ¿no?, de pinza, la pinza, de presión, tanto como en la escritura, en la manipulación de objetos pequeños, por la hipermovilidad en las interfalángicas o una debilidad en los músculos intrínsecos de la mano. Como ya se ha mencionado, también una alteración en la marcha, ¿no? Entonces, el paciente va a adoptar patrones compensatorios que se manifiestan de manera sutil en la dinámica articular como en el control postural. Entonces, va a haber una menor velocidad de la marcha, las zancadas van a ser más cortas, el tiempo de doble apoyo es prolongado, hay una mayor variabilidad en el paso a paso, el reflejo de menor estabilidad
y en el control del equilibrio dinámico. Con respecto a la cinemática, hay una mayor flexión, ¿no?, de la rodilla al realizarse la fase de balanceo. Hay un aumento, ¿no?, de la hiperextensión de la rodilla durante el apoyo. Hay un exceso de la movilidad subtalar y también en el medio pie, la cual va a llevar a un pie plano, a un pie prono aumentado, ¿no? Con una también alteración a nivel pélvico, ¿no?, causando una rotación interna de la cadera y el valgo de las rodillas. A nivel de la cinética, hay una disminución de los movimientos articulares, tanto en rodilla, tobillo, en la cadera, generando, ¿no?, una menor potencia en estas articulaciones al realizar el impulso a la marcha, aumentando tanto el uso de estrategias de rigidez. Con respecto al control postural y el equilibrio dinámico, entonces va a haber una menor estabilidad del tronco, también de la cabeza durante la marcha, y sobre todo cuando se realiza de manera aumentar la velocidad o en superficies irregulares, donde se debe una alteración, ¿no?, también en la propiocepción. Entonces, se dice, ¿no?, que los trastornos del espectro de hipermovilidad, el desarrollo motor, se puede ver afectado, ¿no?, por la hipotonía y la debilidad, lo cual va a generar un retraso motor, mientras que la marcha se va a presentar, ¿no?, estas alteraciones, pero de una manera sutil. Pero clínicamente esto es muy importante porque así vamos a nosotros como prevenir, basándonos en esto, vamos a prevenir el dolor, la fatiga y las lesiones musculoesqueléticas debido a esta hipermovilidad. Acá tenemos un cuadro, ¿no?, la cual diferencia al síndrome de Ehlers-Danlos con el trastorno del espectro de hipermovilidad. Bueno, entonces, el trastorno del espectro de hipermovilidad, hay una hipermovilidad que es de manera generalizada, localizada, periférica o histórica, a diferencia de este síndrome, que generalmente es generalizada. En ambos va a haber alteraciones, ¿no?, alteraciones en la estructura musculoesquelética, va a haber inestabilidad articular, como también lesiones, ¿no?, tanto lesión a nivel tisular como también por la fuerza, hay un dolor musculoesquelético. Y entonces aquí en el síndrome de Ehlers-Danlos nos vamos a basar en la clínica sistémica, ¿no?, que ya hemos mencionado, ¿no?, tanto en la piel, en tejidos, que tiene la parte de marfanoide, ¿no?, que son aranodactilia y patologías cardiovasculares. Y también considerar acá en estos pacientes los familiares de primer grado. En este trastorno también puede ver, ¿no?, puede asociarse también a aquellos familiares con un antecedente, ¿no?, de un trastorno de hipermovilidad. Ahora, con respecto al manejo, ¿no?, bueno, con respecto al tratamiento, en los principios generales, va a estar dirigido, ¿no?, a estos tipos de pacientes que se encuentren sintomáticos. Es un tratamiento multidisciplinario y va a depender, ¿no?, va a ser individualizado, de manera gradual, según la tolerancia del paciente y sobre todo supervisado. Entonces, el objetivo principal, ¿cuál va a ser? Vamos a mejorar la estabilidad articular, la fuerza muscular, el control motor, la propiocepción, para evitar la sobrecarga y una fatiga excesiva. Entonces, vamos a también enfatizar, ¿no?, la educación del paciente, tanto en su control, en la reeducación postural, en la mecánica corporal, como estrategias de protección articular, tanto dando al paciente, ¿no?, cuáles son las expectativas realistas, el entrenamiento para reconocer cuáles son los límites personales y cómo poder evitar ciertos microtraumatismos de manera repetitiva, ¿no? Evitar también la inmovilización prolongada, ya que una inactividad va a empeorar la debilidad muscular, causando, ¿no?, un síndrome un desacondicionamiento físico y a la vez va a terminar nuevamente en paciente con dolor y causando una alteración en la funcionalidad y alterando la calidad de vida en estos pacientes. Entonces, solo se recomienda la inmovilización de manera breve en caso de que exista una luxación aguda. Entonces, como es un enfoque multidisciplinario, vamos tanto la rehabilitación médica, por nuestra parte, conjunto con nuestros fisioterapeutas, basándose en estrategias de protección articular, entrenamiento de fuerza, de propiocepción. Vamos a trabajar en terapia ocupacional, la reeducación postural, la ergonomía, también poder adaptar, ¿no? Va a buscar, ¿no?, las formas de adaptar, de que el paciente se adapte a sus actividades de vida diaria,
también en la psicología, ¿no? Una terapia cognitivo-conductual, como ya se mencionó, también causa alteraciones a nivel afectivo. Y la farmacoterapia en caso el paciente presente mucho dolor, ¿no? En el caso sea necesario. Entonces, con el tratamiento, primero vamos a tratar el dolor, ¿no? Como es un dolor crónico, vamos a centrarnos en tratar la causa, ¿no? Reducir este dolor lo máximo posible y así, al reducir este dolor, vamos a mejorarnos la capacidad funcional como la calidad de vida en nuestros pacientes. Medidas no farmacológicas como la fisioterapia, el uso de la estimulación nerviosa transcutánea, eléctrica transcutánea, el uso de la termoterapia, la masoterapia, y de manera más farmacológica, en cuando sea necesario, el uso de AINES, los parches de lidocaína, como los IRS, los antidepresivos tricíclicos. En caso de espasmo muscular podemos utilizar baclofeno, y si hay fibromialgia asociada vamos a utilizar la gabapentina o pregabalina. Entonces, para el tratamiento no farmacológico, podemos utilizar las férulas articulares o el vendaje neuromuscular, la cual nos va a permitir estabilizar las articulaciones. También se recomienda, ¿no?, la biorretroalimentación para mejorar la postura, en la cual va a mejorar tanto los síntomas articulares como la propiocepción. El tratamiento osteopático manipulativo, tanto utilizamos la terapia como los ejercicios, las movilizaciones, ¿no?, activas, pasivas, como también la masoterapia, en la cual va a permitir reducir el dolor, mejorar la propiocepción, aumentar también el flujo sanguíneo, y en la cual se evita el tratamiento más de 3 veces por semana, ¿no?, por el riesgo de aumentar la laxitud articular. También la proloterapia, en la cual se evidencia, ¿no?, que las inyecciones a nivel de la inserción de del tendón o en el ligamento, esto al desencadenar una respuesta inflamatoria va a conseguir un aumento, ¿no?, o bueno, que se regenere el colágeno y fortalecer este tejido conectivo, en lo cual va a llevar, ¿no?, una disminución del dolor por la estabilidad articular. También utilizar el TENS, ¿no?, la estimulación nerviosa, la estimulación eléctrica transcutánea, ¿no?, para disminuir el dolor, ropa de comprensión, sobre todo en aquellos pacientes que presenten una intolerancia ortostática, una taquicardia debido a una desautonomía, ¿no? Además, también esta ropa compresiva permite o ayuda, ¿no?, a la estabilidad articular. También se puede utilizar las plantillas ortopédicas, en la cual va a ayudar a mejorar la propiocepción, como la alineación articular. Y sobre todo, la base fundamental viene a ser nuestro pilar, ¿no? Nuestro pilar en nuestra rehabilitación viene a ser los ejercicios, en la cual va a permitir estabilizar el tronco, las articulaciones, la precaución con actividades que pueden causar, ¿no?, un estiramiento excesivo. Puede ser yoga, la gimnasia, también ejercicios de cadena cinética cerrada, como viene a ser el ciclismo, la bicicleta elíptica, o evitar el sobreentrenamiento. Bueno, entonces la fisioterapia se basa en el fortalecimiento muscular, control motor y evitar las posiciones de riesgo. Entonces, ¿qué se recomienda, ¿no?, con respecto a la duración? ¿En qué frecuencia nosotros debemos recomendar a nuestros pacientes? Este ejercicio debe ser de baja intensidad, debe ser frecuente y sostenido, ¿no?, a largo plazo, con el objetivo, ¿no?, de adaptarse, ¿no?, y evitar, ¿no?, lesiones, ¿no?, por una fatiga excesiva. Entonces debe ser de un inicio gradual. Se recomienda de 10 a 20 minutos 3 veces por semana, según la tolerancia del paciente, ¿no?, a tolerancia y dependiendo, ¿no?, de su estado basal del paciente. Luego debe ser una progresión lenta, aumentando paulativamente hasta llegar a 30 a 45 minutos al día, por 4 o 5 veces por semana. Y realizando descansos, ¿no?, alternando los días o cambiar de grupos musculares para evitar la fatiga, ¿no? En caso de un dolor o una fatiga post-ejercicio, se recomienda, ¿no?, reducir la intensidad o la duración. Por eso es que debe ir aumentando, el ejercicio debe ir aumentando de manera progresiva y a tolerancia. Y no se debe suspender. Entonces, estos son los objetivos, ¿no? ¿En qué nos vamos a basar? El fortalecimiento progresivo, entonces, realizar ejercicios isométricos o de cadena cinética cerrada, en la cual
se va a avanzar, ¿no? Según la tolerancia, vamos a priorizar los músculos del core, los estabilizadores de la cintura escapular, la cintura pélvica. También estas sesiones, que son de 2 a 3 veces por semana, en la fase inicial, que debe durar entre 8 a 12 semanas, y luego ya puede el paciente pasar a un programa, ¿no? A un programa, ¿no? Con un conjunto de personas o ya en manera domiciliaria, la cual nos va a permitir reducir la tensión en ligamentos lesionados, como optimizar la acción muscular. Con respecto para mejorar la propiocepción, ¿no? Y el entrenamiento neuromuscular, se recomiendan, ¿no? Ejercicios de equilibrio, en la cual se deben realizar en plataformas inestables o también con uso de bandas elásticas o en un entrenamiento acuático. Son ejercicios cortos, ¿no? De manera diaria, de 5 a 10 minutos, para mejorar, ¿no? Este control, la propiocepción y reducir la incidencia de subluxaciones. También realizar actividades aeróbicas de bajo impacto, como la natación, la bicicleta estacionaria, ¿no? Pilates o yoga, que debe ser iniciar, ¿no? De manera paulatina de 5 a 10 minutos, 3 veces por semana, y aumentar según la tolerancia, la cual va a permitir aumentar la resistencia y reducir la fatiga. Entonces, luego, con la terapia ocupacional, la reeducación postural, ¿no? Enseñar al paciente mantener la alineación axial neutra, tanto también de sus articulaciones, ¿no? Al realizar sus actividades de vida diaria, el uso, ¿no? De férulas o de ortesis, adaptándolas a sus actividades. También modificar su ergonomía, ¿no? Con respecto a su entorno laboral, en casa, según sea necesario. También debemos educar, ¿no? Al paciente, ¿no? Ya que es una afectación crónica. El autocuidado es un pilar fundamental del tratamiento. Entonces, enseñar al paciente, enseñarle, ¿no? Primero, qué es lo que tiene, ¿no? Informarle al paciente qué es lo que tiene, ¿no? Cuáles son sus implicaciones clínicas, qué lesiones puede llevar, ¿no? A realizar el sobreuso, lesiones o los macrotraumatismos de sus articulaciones, ligamentos, ¿no? Y qué estrategias debe adaptarse, ¿no? Para reducir este riesgo de lesiones. Como también la autogestión del dolor y la fatiga, estableciendo actividades graduadas y realizar un monitoreo de sus síntomas. Entonces, para la prevención de daño articular y las complicaciones se deben disminuir, ¿no? Disminuir estos microtraumatismos. Entonces se va a instruir en un movimiento seguro para debe evitar los deportes de alto impacto o movimientos extremos sin preparación. Entonces vamos a evaluar precozmente, ¿no? Si existe un desgaste articular, ya que estos pacientes tienen una alta probabilidad de tener una artrosis temprana, por si hay una estabilidad severa, y referirse en caso necesario a ortopedia o rehabilitación. Hay estudios, como este estudio de ejercicios y de rehabilitación en personas con el síndrome de Ehlers-Danlos, que es una revisión sistemática que se realizó en el año 2022, en la cual fue realizada en adultos, como también en pacientes, ¿no? Con trastornos del espectro de hipermovilidad. Son 10 estudios con alrededor de 330 participantes, donde en todos los casos se observó que una mejoría, ¿no? Al menos de un aspecto físico, tanto en la fuerza como en la función o en su actividad, y también en el aspecto psicológico, ¿no? En la calidad de vida, en la ansiedad y en la depresión tras la intervención, la intervención por rehabilitación. Entonces, la conclusión de esta revisión se dice que, ¿no? Los programas de ejercicio y de rehabilitación son beneficiosos, ¿no? Para estas personas con este tipo de trastornos, la cual favorece tanto el estado físico como la manera psicológica, ¿no? Luego, con este estudio que viene a ser del desarrollo de una intervención de autogestión para manejar los trastornos, ¿no? De hipermovilidad, como el síndrome de Ehlers-Danlos, en la cual se basa, ¿no? En la teoría del cambio de comportamiento, en donde estas intervenciones que se realizaron en estos estudios se busca, ¿no? Mejorar tanto el control de sus síntomas y su bienestar.
Entonces, las estrategias que incluyeron fueron la educación, el entrenamiento, la reestructuración ambiental, como el modelo de conducta. Entonces, con respecto a la educación que se busca aumentar, ¿no?, el conocimiento sobre la condición que tiene el paciente, su manejo y cómo evaluar la información disponible. El entrenamiento, ¿no?, desarrollar habilidades de gestión en tanto en la actividad, en la asertividad, en la comunicación y en la preparación para momentos críticos, como en el caso del embarazo, la reestructuración ambiental, ¿no?, con el apoyo de la terapia ocupacional para poder el paciente adaptarse, ¿no?, tanto a su entorno y poder favorecer sobre todo su independencia. En el modelado de la conducta, ¿no?, al compartir sus experiencias, ¿no?, de estos pacientes con otras personas, van a afrontar con éxito los desafíos, ¿no?, en el aspecto psicosocial. Y con este estudio, bueno, este estudio que se basa, ¿no?, en aquellas intervenciones de la terapia física, de la fisioterapia, ¿no?, en el trastorno generalizado del espectro de hipermovilidad y en el síndrome de Ehlers-Danlos, que es una revisión exploratoria con el objetivo, ¿no?, de si hay evidencia sobre esas intervenciones de fisioterapia en estas personas, en la cual se incluyeron 28 estudios con aproximadamente 630 participantes, donde la mayoría de estos pacientes eran mujeres jóvenes, en donde las intervenciones que se realizaron se clasificaron en 6 categorías, como viene a ser el ejercicio terapéutico, se evaluó el entrenamiento de la función motora, la instrucción hacia el paciente, el equipamiento adaptativo, la terapia manual y el entrenamiento funcional. Entonces, los resultados indican que el ejercicio terapéutico como el entrenamiento de la función motora son estrategias de mayor evidencia, tanto de evidencia de eficacia para mejorar la función y en el bienestar en estos pacientes. Con respecto al pronóstico, en la cual va a variar, ¿no?, va a depender tanto de la gravedad de la hipermodalidad como también de sus consecuencias, ¿no?, tanto como si existen unas subluxaciones o luxaciones, la presencia del dolor crónico o de comorbilidades. Entonces, estas personas pueden tener una vida relativamente buena, ¿no?, con respecto a su función, si se implementa un programa adecuado con respecto a la fisioterapia, autocontrol y prevenir las lesiones. Entonces puede haber una acumulación de daño articular, que viene a ser la artrosis prematura, debido a esta inestabilidad recurrente, la presencia, ¿no?, de dolor crónico y fatiga, que puede persistir y tener un gran impacto en su calidad de vida, y también el retraso, ¿no?, en el diagnóstico debido a la clínica, que tanto se puede confundir en ambos, tanto en el trastorno del espectro de hipermovilidad como el síndrome de Ehlers-Danlos, en la cual tampoco no hay una prueba confirmatoria. Entonces, al tener un tratamiento tardío puede asociarse, ¿no?, un peor pronóstico y a un mayor grado de daño articular y cronicidad del dolor. Entonces, el mejor pronóstico se asocia a un diagnóstico precoz, a un buen autocuidado, a una fisioterapia adaptada, a evitar el daño repetitivo articular, como una buena adhesión al tratamiento. Gracias. Ok, muy bien, doctora, muy buena la revisión que han hecho con su grupo. Sí es importante, recordar que ahora ya no se llama síndrome de hiperlaxitud, ¿no?, sino se llama trastorno del espectro de hipermovilidad articular o el Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil, ¿no? En los criterios, ¿no?, importante reconocerlo, del 2017, que nos ayudan a determinar realmente si es Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil, ya que es el único que no tiene un marcador genético, el único de los Ehlers-Danlos. Y si no encaja dentro de ellos, pero cuenta el paciente con hipermovilidad, ya encajaría en trastorno del espectro de hipermovilidad en sus diferentes clasificaciones, ¿no? Generalizado, localizado, periférico o histórico, ¿no? Ahí solamente, bueno, el manejo en ambos es con ejercicio de fortalecimiento, si hay dolor, tratar el dolor, de repente algunas células en el caso de que se requiera algún soporte o reforzamiento, ¿no? Ahí sí, una lámina que colocaron que decía criterios de Brighton, en realidad eso sí estaba mal, criterios de Bayton. Brighton en realidad sí, antes se usaban los criterios de Brighton, ahí para que lo revisen en sus diapositivas. Brighton era
consideraba la hipermovilidad y además dolor de tipo crónico y otras características para denominarlas como un síndrome de hiperlaxitud articular, ¿no? Y era solamente aplicable a partir de 16 años a más, ¿no? Pero a partir del 2017 salieron los criterios los criterios para el diagnóstico de Ehlers Danlos tipo hipermóvil, y si no incluía o no calzaba en ellos los trastornos del espectro, ¿no? Y los criterios de Beito que están vigentes igual, ¿no? Que es que nos ayuda a determinar si el tipo de hipermovilidad, ¿no? Generalizada, periférica, histórica, localizada. Ahora, una cosa es tener solamente la hipermovilidad y tener el trastorno del espectro, ¿no? Y, tener simplemente hipermovilidad, bueno, simplemente cualquiera puede tener un poco de la articulación, un rango un poquito más allá de lo normal y que no te cause ninguna molestia, no te cause síntomas. Entonces esa persona no necesita una terapia específica, sino solamente una recomendación a deporte nada más. Pero el que ya tiene hipermovilidad más síntomas, que pueden ser dolor, síntomas musculoesqueléticos, alteración de la postura, ese sí es el que va a requerir terapia y ese es el que se va a llamar trastorno del espectro, ¿no? Entonces, solamente para afinar eso, ¿no? Trastorno del espectro de hipermovilidad articular es hipermovilidad más síntomas. Si es solamente hipermovilidad y no tiene ningún otro problema, bueno, haga deporte nada más, es una hipermovilidad generalizada, localizada o lo que haya encontrado, pero no ameritaría terapia física o algo por simplemente hipermovilidad. Muy bien, doctores, terminamos entonces por ahora. Ya nos vemos, bueno, conmigo la siguiente clase, que no me acuerdo qué fecha es, creo que en 2 semanas, pero creo que mañana sí tienen clase con el doctor Farr. Sí, Sí. doctora. Gracias. Con Listo, ustedes. Muchas doctores, gracias, buenas noches, doctora. buenas noches con todos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Sí, doctora, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.